El viernes 6 de junio de 2008 me tomé el día libre del trabajo para hacer un viaje de senderismo en solitario cerca del Monte Adams en Oregón durante 2 noches. Esto es algo que solía hacer cada pocos meses, porque no hay nada que pueda despejar la mente como pasar unas noches solo, en la naturaleza. Comenzó como todos los demás viajes. Entré caminando por uno de los senderos que recorren la zona. Me dirigí a un área que seleccioné que estaba lo suficientemente lejos de un sendero como para no ver a otras personas, pero lo suficientemente cerca como para poder regresar fácilmente en caso de que sucediera algo. Sí, sé que muchas personas advierten a los excursionistas y campistas sobre ir solos, pero me encantaba la soledad. Llegué a mi destino a mediados del día el viernes, y monté mi pequeño campamento y busqué algunos palos de primera para tallar. Fue un paraíso solitario hasta que se puso oscuro. Ahí es cuando supe que algo estaba raro. ¿Sabes ese sentimiento que tienes cuando te están observando? Bueno, el mío estaba en alerta máxima. Todo lo que sabía es que algo se sentía mal, y mi corazón no dejaba de latir. No sé cómo describirlo de otra manera que no sea que me sentía como presa, como si estuviera siendo cazado. Nunca había sentido esto antes en ninguno de mis viajes por aquí, así que estaba un poco asustado, pero traté de simplemente desestresarme como si fuera solo el estrés que me quedaba del trabajo. Para este momento ya tenía mi pequeño fuego encendido, pero era pequeño porque técnicamente no se me permitía acampar allí, mucho menos tener una fogata. Decidí que quería empezar a apilar leña, porque necesitaba asegurarme de poder ver y ahuyentar cualquier cosa que tuviera la idea de visitarme. El único problema era que no tenía suficiente madera para un gran fuego, porque solo planeaba hacer uno pequeño con ramitas y ramas pequeñas. Aquí es donde cometí mi error. Saqué mi linterna a pilas y la puse cerca del fuego para tener más luz mientras iba unos metros alrededor de mi pequeña zona de acampada en busca de más palos. Debería haberla llevado conmigo. Había casi nada de luna esa noche, así que cualquier cosa que no estuviera tocada por mi linterna, y el fuego estaba completamente oscuro. Fue mientras estaba agarrando algunas ramas pequeñas en el borde exterior de mi luz, que sentí algo golpear la parte posterior de mi muslo con tanta fuerza, que me giró y me arrojó al suelo. El dolor. Oh Dios, el dolor era horrible. Una vez que la adrenalina alcanzó la situación, ayudó a calmarlo un poco, pero sentía como si mi pierna estuviera en llamas. Aterricé en una roca que no estaba allí un momento antes, y comencé a mirar a mi alrededor para ver quién me la había arrojado. Pero debido a la forma en que había caído, estaba a la sombra de mi tienda. Antes de que pudiera dar la vuelta a mi tienda para agarrar mi linterna, escuché un ruido extraño de raspado en el suelo, y una pequeña nube de polvo empezó a venir hacia mí. Quien me había arrojado la roca evidentemente había pateado tierra sobre mi pequeño fuego, y ahora se estaba apagando, y solo tenía la luz de mi linterna que no era muy brillante para empezar. Empecé a gritar en este punto, pero no recuerdo qué dije, solo que fue colorido y con una serie de amenazas adjuntas. Me puse de pie, cojeando hacia mi pequeña linterna, y saqué el machete de su pequeña funda en mi cinturón. Me quedé allí, iluminando en todas direcciones a mi alrededor y gritando para que él o los culpables salieran, pero nadie lo hizo. Debo haber estado allí durante media hora. No sabía qué más hacer, y mi pierna realmente comenzaba a doler de nuevo. Así que decidí que simplemente entraría en mi tienda y me sentaría escuchando. Era inquietantemente silencioso. Sin ruidos del bosque, sin animales, nada. Así que simplemente me senté allí sosteniendo mi linterna y esperé durante lo que debieron haber sido horas. Finalmente sentí que podía bajar la guardia, así que apagué mi luz y dejé que mis ojos se adaptaran. La puerta de mi tienda estaba parcialmente sin cremallera para que pudiera ver afuera. No había nada más que ese sonido demasiado silencioso, mientras mis ojos empezaban a distinguir formas de las últimas brasas de mi pequeño fuego muerto. Fue entonces cuando algo agarró mi pie a través de la puerta de la tienda y me arrastró hacia afuera. Sentí como si una morsa hubiera agarrado mi tobillo y empezara a arrastrarme por la maleza. Me contorsioné y grité, e intenté agarrar cualquier cosa que estuviera allí, pero estaba demasiado desorientado. Pensé que estaba muerto seguro. Ataque de oso. Hora de la cena y yo era la comida. Pero de repente estaba libre. Me di la vuelta y comencé a arrastrarme hacia mi tienda lo más rápido que pude. Miré hacia atrás pero no podía ver nada. Pero lo que sea que me arrastró me había llevado unos buenos 10 a 12 pies de mi tienda en solo unos segundos. Agarré mi luz y machete y volví a mi postura defensiva.
Pero no pasó nada. No durante el resto de la noche. Me agaché, y eventualmente me senté allí durante las últimas horas de oscuridad, pero nunca bajé la guardia. Eventualmente los ruidos del bosque volvieron a la normalidad, y el cielo comenzó a aclararse un poco, así que empacé mis cosas y salí de ese bosque tan rápido como pude. No tengo idea de quién o qué fue lo que me arrastró como un juguete, pero nunca volveré a averiguarlo, eso seguro. Además, aquí hay una imagen del moretón, y un área que es básicamente la misma que donde acampé esa noche. Y no estoy diciendo que esto sea el pie grande, o que crea en él. Sé que ha habido varios avistamientos en esta área a lo largo de los años, pero no vi ninguna huella ni nada cuando estaba empacando mis cosas. Pero algo está ahí afuera, eso lo sé. Esta historia personal mía es una que me hizo cuestionar mi amor por la naturaleza. Por lo que vi allí, aún me persigue hasta el día de hoy. Y a veces, en noches oscuras y silenciosas, a veces puedo ver esa cosa, con su sonrisa retorcida y su risa burlona. Siento que la única forma de escapar de su recuerdo es compartirla para no ser el único cargado con esto. Para empezar, amaba la naturaleza durante toda mi infancia con una gran pasión. Por eso, cuando tuve la oportunidad de visitar las montañas rocosas en el norte de Nuevo México con uno de mis amigos, durante el verano de mi segundo año en la universidad, aproveché la oportunidad. Para un poco más de información de fondo, mi amigo, a quien llamaré Jack, tenía unos padres bastante adinerados, así que pasaba todos los veranos viajando por el mundo haciendo excursiones con mochila, lo cual, al igual que yo, amaba hacer. Él hacía rutas de senderismo en las que yo solo podía soñar con caminar. Sabía que también me encantaba hacer senderismo con mochila, así que se ofreció a pagar para que yo pudiera acompañarlo, sabiendo que no tendría forma de pagar por mí mismo. Esto fue un sueño hecho realidad para mí porque crecí en la costa este de Estados Unidos y nunca fui más allá del río Mississippi, y siempre quise hacer senderismo en las rocosas. Así que terminó el año escolar y había estado preparándome para el viaje. Y aproximadamente una semana antes de que comenzara, mi amigo me llama con malas noticias diciendo que su novia tuvo un accidente de coche menor y que él iba a tener que perderse el viaje. Sin embargo, dijo que podría ir solo si aún quería. Mis instintos naturales me decían que era estúpido ir al bosque solo, especialmente en un territorio desconocido. Sin embargo, esta oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar, así que le dije que sí. Así que fui sin él y comencé en el sendero en solitario. En los días previos a mi llegada, había llovido continuamente en las montañas altas. Así que, estando preparado para el clima, me puse mi equipo de lluvia y partí por el sendero azotado por el arroyo. Unos días más tarde, me encontraba solo y deseando que Jack estuviera allí conmigo. El viaje estaba programado para durar 2 semanas completas, y solo habían pasado 5 días. Pero quería volver a casa incluso, si era un viaje soñado. Solo vi a 3 personas más a lo largo del sendero y iban en dirección opuesta a la mía. Ahora estaba pensando en rendirme en la próxima parada en un pequeño pueblo que estaba a 40 millas del sendero porque, sí, estaba viendo paisajes hermosos. Pero ¿cuál era el punto si no tenía a nadie con quien compartirlos? Quería recorrer las 40 millas de una vez. Así que continué caminando mientras el sol se ocultaba detrás de las cumbres montañosas frescas. Solo tomó unos minutos para que la oscuridad me envolviera al final de ese día, pero decidido a llegar a casa, continué mi viaje con una linterna frontal. No paré para cenar, así que simplemente comí carne seca mientras caminaba con mi mochila. Pensé que había cometido un error estúpido al intentar avanzar un poco más durante la noche, porque ahora estaba sumergido en la oscuridad, así que me detuve donde estaba y caminé solo 5 pies desde el sendero para montar mi tienda. Se suponía que debía acampar a un mínimo de 50 pies del sendero principal, pero estaba tan oscuro que decidí romper esa regla solo por esta noche. Así que monté mi tienda y me acosté en mi colchoneta mientras escondía mi rostro en el saco de dormir. Luego, lentamente me quedé dormido escuchando los sonidos de la naturaleza que me rodeaban. Más tarde, la noche se convirtió en una brisa fría y nítida. Escuché un ruido que venía desde afuera de la tienda, y en ese momento pensé que no era nada. Luego sentí que la tienda temblaba un poco, y se podía escuchar una respiración pesada con resoplidos. Los pelos de mi nuca se erizaron, y los escalofríos recorrieron mis piernas. Traté de estar lo más quieto posible, para no llamar la atención sobre mí mismo. Luego no escuché nada como si el mundo dejara de girar, y de la nada,
La tienda fue cortada con una hendidura rayada. Intenté salir de mi saco de dormir, pero lo que sea que fuera ahora estaba encima de mí. Sentí que mis huesos estaban al borde de romperse debido al gran peso. Sentí una gran pata sobre mi espalda. Las garras de eso estaban ligeramente sacando sangre de donde descansaban. Me quedé tan quieto como una roca sin moverme, porque mi vida dependía de ello. Lo que fuera que estuviera encima de mí, finalmente se fue, pero nunca se alejó completamente del área. Finalmente reuní el coraje suficiente para asomar la cabeza por la parte superior del saco de dormir, y miré los restos destrozados de mi tienda. Luego escuché los pasos, y miré, y vi un gigantesco oso grizzly que tenía su rostro en mi mochila buscando comida. Luego recordé que olvidé atar mi mochila al árbol para evitar que los osos y otros animales la alcanzaran. Simplemente estaba demasiado cansado para recordarlo, y ahora ese simple error podría ser la causa de mi muerte. Sabía que no debía mover un músculo ni mirar al oso a los ojos. Así que simplemente me quedé en mi saco de dormir, y en la tienda demolida por el resto de la noche, sin ser detectado por el oso. El sol finalmente salió sobre las montañas. Me había quedado despierto toda la noche aterrorizado hasta el punto en que estaba inmóvil debido al shock. Finalmente sacudí el trance, y vi que el oso se había ido. Mi corazón se elevó y sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros, pero luego recordé mi mochila, y mi corazón se hundió. Me levanté y examiné de cerca el daño hecho. Mi mochila estaba rota y los suministros estaban dispersos. Vi que todos mis bocadillos y comida se habían ido, y solo quedaban migajas con envoltorios rasgados. Sin embargo, me alegré al ver que mi purificador de agua estaba intacto, así que al menos tendría agua limpia. Pensé para mí mismo que tal vez había sobrevivido al encuentro con el oso, pero sin comida ni la mayoría de mis suministros. Tendría suerte si lograba durar 3 días más. Ahora estaba en medio del bosque sin tienda, sin comida y realmente sin esperanza. El sendero de mochileros era tan largo y rocoso que la mayoría de los mochileros lo evitaban, así que conseguir ayuda de otros mochileros a lo largo del sendero era muy poco probable. Además, incluso si me encontraba con otros mochileros, probablemente no podrían darme mucho, porque en el senderismo llevas lo mínimo indispensable, así que sabía que estaba en problemas. Rebusqué lo que pude y volví a armar mi mochila con algo de cuerda mordisqueada. Luego, rápidamente volví al sendero, donde miré a mi alrededor en busca de humo de fogata o de mochileros, pero no había ninguno a la vista. Me di por vencido y continué por el sendero con la cabeza gacha, pero luego escuché pasos que venían desde arriba del sendero y mi esperanza se elevó. Corrí hacia donde venían los sonidos, pero para mi asombro, no había nadie allí. Así que luego me di la vuelta y empecé a caminar, pero luego noté a un hombre delgado y pálido parado en el sendero a solo 10 metros de distancia. Me sorprendió cómo se acercó sigilosamente a mí, pero no me importó porque ahora tenía esperanza, así que hablé emocionado mientras caminaba hacia él, diciendo: «Fui atacado por un oso y perdí toda mi comida y algunos suministros y me preguntaba si podría...». Me detuve a mitad de frase. Mis entrañas parecían retorcerse con una sensación enfermiza, y sentí que algo no estaba bien con él. El hombre simplemente se quedó allí mirándome por un momento, y luego respondió con una voz rasposa y baja: «Mi cabaña está justo bajando esta colina junto al río. Si me sigues puedo mostrarte». El hombre dijo, mientras hacía un gesto hacia abajo de la colina. Tenía sentimientos encontrados sobre seguir al hombre, pero no tenía otra opción. Así que anulé mi buen juicio, y lo seguí. Mientras bajábamos, el cielo se oscureció a la oscuridad como si fuera de noche. Fuimos muy lejos del sendero, y sentí que mis piernas se entumecían como si a donde iba estuviera desgarrando mi alma. No tuve tiempo de pensar mientras ya estábamos en la parte inferior de la colina. El hombre se detuvo de repente y giró la cabeza a 180 grados, poniéndose frente a mí, y declaró poéticamente con una voz distorsionada: «El cielo es noche aunque debería ser brillante, y el miedo que puedo sentir me atrae. No puedes correr ni esconderte, así que renuncia a tu orgullo y aliviaré tu aflicción llevándome tu vida». Tan pronto como escuché esto, supe que había cometido un error al seguirlo, y salí corriendo hacia la colina. Pero al intentar treparla, la roca y la tierra se convirtieron en arena frágil. La colina se volvió más empinada y no pude treparla sin resbalar hacia atrás porque la fina arena no proporcionaba agarre. Escuché al hombre repetir el poema retorcido: «Y el miedo que puedo sentir me atrae».
Tenía una sonrisa en el rostro que no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes. Era puramente malvada y tentadora. Entonces corrí hacia el río, pero de repente se desbordó con agua fangosa, haciendo lo imposible de cruzar sin ahogarme. Seguía escuchando el poema retorcido en mi mente. Retrocedí del río y sentí mi hombro chocar con algo que me hizo girar rápidamente, y vi al hombre parado justo detrás de mí. Luego pregunté temblando, «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando?» El hombre sonrió mientras desaparecía en un montón de polvo que se dispersó en el frío y desigual viento. Miré a mi alrededor preguntándome dónde había ido el hombre, y supe que no podía escapar porque cualquier cosa que intentara estaba bloqueada. Así que me rendí y me acurruqué en una bola. Podía escuchar la risa estridente y retorcida del hombre, y resonaba en mis oídos como el sonido de un disparo. Era como si estuviera en todas partes, pero en ningún lugar al mismo tiempo. Luego me puse de pie y recibí un golpe en el pecho que me tiró al suelo. Intenté levantarme de nuevo, pero lo mismo sucedió con mucha más fuerza, quitándome el aliento, y pronto sentí una sensación de ardor en todo mi cuerpo. Intenté gritar, pero por más que lo intentaba, no salía nada, como si la criatura hubiera robado el aire de mis pulmones. Sentí que mis costillas estaban siendo apretadas y el aire estaba siendo expulsado de mi cuerpo. Se formó un anillo de fuego a mi alrededor y el hombre apareció de nuevo. Sus ojos ahora eran rojos y tenía marcas alrededor de su cuello que solo podían ser formadas por las fibras de una cuerda. Luego el hombre sacó una cuerda y hizo un nudo en ella antes de lanzarla al suelo. Luego chasqueó los dedos, y la cuerda se ató inmediatamente a un árbol que se cernía sobre mí. Todo esto puede terminar. Todo lo que se necesita es un pequeño paseo. El hombre dijo mientras hacía un gesto hacia la cuerda que colgaba arriba. Mi rostro se arrugó mientras gritaba, «No me suicidaré por tu culpa». «Oh, en ese caso, estos próximos días serán una experiencia interesante», respondió el hombre diabólico. Luego recordé el poema que el hombre había cantado y recordé las palabras. «Y el miedo que puedo sentir me atrae». Pensé en esto y luego pensé que si no mostraba ningún miedo, el hombre perdería su poder sobre mí de alguna manera. Así que comencé a mantenerme de pie de la misma manera en que una osa se pararía para proteger a sus crías. Despejé mis pensamientos y dejé de sudar. El hombre vio esto y dijo mientras se burlaba, «Pensaste en el poema, veo». El tono del hombre se intensificó mientras continuaba, «Eres inteligente, así que será divertido romperte. Caerás como todos los demás antes que tú». El hombre levantó las manos, que ahora estaban volviéndose de color rojizo, hacia el cielo oscurecido donde ahora había árboles llenos de cuerpos colgantes. Se balanceaban en el viento y estaban tan cerca unos de otros que continuamente se golpeaban entre sí. No moví ni un músculo porque iba a sobrevivir a esto para ver a mi familia y amigos nuevamente. El hombre comenzó a hablar con una sonrisa en su rostro. «¿No tienes miedo de esto? Todos estos cuerpos colgantes son los que vinieron antes que tú. Todos son míos ahora, ¿y no crees que es una colección bastante impresionante?» El hombre diabólico miró hacia arriba a los cuerpos y continuó, «No maté a ninguno de ellos, sino que simplemente los empujé al punto de quiebre. De la misma manera que voy a empujarte a ti», rompió la provocación interminable del hombre. «No dejaré que te metas en mi cabeza y me hagas derramar mi propia sangre». El cielo se iluminó un poco y los poderes del hombre comenzaron a disminuir. «Estás luchando contra el miedo que yo te impongo. Puedes ser fuerte, pero no lo suficiente para esto», gritó el hombre con una voz ronca mientras parecía deslizarse por el aire hacia mí, y el viento se aceleraba. El hombre tenía las manos extendidas y su piel comenzaba a desprenderse, revelando un monstruo negro de fealdad indescriptible. Las escamas de su piel exterior fueron recogidas por el viento y se convirtieron en llamas. «¿Me temes ahora?», gritó el monstruo deteniéndose a solo centímetros de mi rostro. Resistí los sentimientos de miedo que querían salir desesperadamente. «Ya no tengo miedo de ti», afirmé firmemente mientras miraba directamente a los ojos muertos de la criatura. La bestia se enfureció, pero luego se calmó y bajó la cabeza mientras retrocedía de mí, convirtiéndose en cenizas negras, dejando solo el sonido de su risa, lo que me hizo temblar. Inmediatamente después de esto, caí al suelo inconsciente. Desperté en mi tienda con sudor cubriendo todo mi cuerpo. Miré a mi alrededor y tenía toda mi comida y equipo, pero un terrible dolor de cabeza. Luego me dije a mí mismo con un suspiro de alivio, «Fue solo una pesadilla. Esa cosa que vi no existe y no podría existir».
Luego empacé mis cosas solo pensando en mi sueño. Me preparé para irme y comencé a caminar hacia adelante en el sendero de mochileros. Pronto comencé a pasar por el lugar en mi sueño donde encontré al hombre. Era extraño. Nunca había visto esta parte del sendero antes, pero coincidía exactamente con el sendero de mi sueño. Lo dejé pasar como una coincidencia y seguí caminando, pero mis ojos se desviaron hacia el lugar donde seguía al hombre fuera del sendero, y vi algo que me heló hasta la médula. Vi a lo lejos al mismo hombre de mi sueño muerto, colgado de un árbol. Mi nombre es John. Siempre he sido un ávido excursionista y campista. Cuando crecía, me enseñaron todo lo que necesitaba saber para sobrevivir en el bosque. Mi padre me enseñó a disparar, cazar y muchas habilidades de supervivencia en la naturaleza. Recientemente me adentré en el senderismo con mochila y realmente lo disfruté. Intentaba ir con amigos, pero la mayor parte del tiempo me aventuraba solo para poder ir a mi propio ritmo. Después de graduarme de la universidad, decidí hacer senderismo con mochila en un parque nacional al que siempre había querido ir. En las sierras, nada menos que Yosemite. Así que, después de decirle a mi familia a dónde iba y conseguir todo lo que necesitaba para sobrevivir allí durante unas semanas, me puse en marcha. El viaje duraba unas 10 horas en coche, pero eventualmente llegué. Y Dios mío, este lugar era hermoso. Después de unos días de senderismo, todo iba bien, e incluso vi algunos ciervos. Pesqué algunos buenos peces, y realmente estaba disfrutando del gran aire libre. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas después de los primeros 5 días. Normalmente, el sonido de los insectos y pequeños animales por la noche me acompañaba, pero hubo momentos en los que estaba completamente en silencio, como absolutamente ningún sonido en absoluto. Lo que me asustó un poco fue que a veces veía luces extrañas a lo lejos, que pensaba que eran otros excursionistas, pero no parecían luces normales de linternas. Más bien, como orbes de luz moviéndose. Pasaron otros pocos días y me encontré con otro excursionista. Se llamaba Sandy, y era una chica bonita, de 22 años como yo. Hicimos pequeñas conversaciones y me preguntó si quería hacer senderismo juntos, ya que íbamos por la misma ruta. Estuve de acuerdo y pasamos unos días haciendo senderismo juntos, de hecho. Por la noche, durante una fogata, le pregunté si había visto alguna luz extraña por la noche, y ella dijo que pensaba que sí, pero lo tomó como un excursionista lejano. No profundicé sobre eso, y simplemente seguimos con la noche. Al día siguiente, seguimos caminos separados, ya que decidí volver al albergue para abastecerme de suministros. Luego acampé en el camping más alejado, cerca de una familia con un niño pequeño. Aquí es donde las cosas se pusieron, realmente, muy extrañas. Era tarde, la familia se iba a dormir y yo estaba pasando el rato junto a mi fogata tomando unas cervezas. Más tarde el fuego se convirtió básicamente en brasas. No quería irme a dormir aún, así que estaba sentado afuera disfrutando de los sonidos pacíficos de la noche, cuando de repente volvió a estar en silencio, ese mismo silencio inquietante como antes. Entonces vi algún movimiento junto al campamento de la familia. No pude distinguirlo claramente debido a la distancia y la oscuridad, pero escuché cómo se abría una cremallera. Tomé la decisión de iluminar con mi linterna cerca de su campamento. Normalmente esto sería grosero, pero algo no me parecía correcto y podría jurar que vi la figura de algo cerca de su tienda. No podía haber sido los padres, ya que los vi acostarse con su hijo cuando mi fuego se estaba apagando. Una vez que mi luz se acercó a la figura, vi algo grande, como un oso, pero no parecía un oso normal. Luego, cuando moví la luz directamente sobre la tienda, vi que tenía al niño en su brazo y salió disparado del campamento tan rápido, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño podría moverse. Me quedé en shock, pero reuní mi compostura rápidamente y soplé mi silbato de supervivencia. Las luces de las tiendas comenzaron a encenderse en los alrededores y la familia se despertó con lo que pude percibir como un «¿Dónde está?», de pánico, refiriéndose a su hijo. Grité que alguien lo había secuestrado y me uní a ellos para alertar al guardabosques del parque. Se inició de inmediato un operativo de búsqueda y rescate. No sé si alguna vez encontraron al niño. Todo lo que hice fue contar mi versión de la historia, y una vez que me liberaron, continué con mis viajes. Quiero decir, estaba cansado cuando esto sucedió, así que podría haber sido un oso, pero la forma en que tenía al niño en su brazo. Los osos no hacen eso a las personas. Dejé rápidamente esa área al día siguiente,
y aunque me costó mucho, esperé lo mejor para la familia. Esta siguiente historia realmente me asustó, no hasta el punto de terminar mi viaje, pero realmente me hizo cuestionarme si debería continuar. Era tarde, casi anocheciendo. Estaba pescando cerca de un río con la esperanza de conseguir algunos peces para cenar. Luego, de reojo, vi al otro lado del río esas mismas luces en el cielo. Más cerca esta vez. Miré de nuevo hacia el río y te lo juro que vi lo que parecían ser dos figuras caminando cerca de la hoguera que había hecho. Eran delgadas, de unos 7 pies de altura, y tenían manos realmente grandes, emitiendo algún tipo de sonidos de clics. Me fui de allí de inmediato y decidí acampar en otro lugar esa noche. Seguro decir que no dormí mucho esa noche. Esta es la última historia que tengo de mi viaje, que prácticamente selló el trato para mí. De todas las cosas extrañas que vi, esto no puedo explicarlo. Me encontré con Sandy por pura suerte. Le pregunté cómo estaba y si había pasado algo extraño desde que nos separamos. Ella dijo que no, y estaba un poco preocupada por mi pregunta, y me preguntó qué quería decir con extraño. Le conté sobre la familia con el niño desaparecido, y ella tenía la cara de alguien que acaba de enterarse de que un familiar tiene cáncer. No mencioné las entidades junto al río porque no quería asustarla. Ella dijo que ella y su amiga Emily habían estado haciendo senderismo con mochila y se dirigían a la cima de alguna cúpula, y preguntó si quería unirme. Estuve de acuerdo y nos dirigimos a hacer senderismo ese día hacia la cima de esta cúpula. Después de una noche de tomar unas copas y buena conversación, todos nos fuimos a dormir. En mitad de la noche, tuve que orinar muy mal, así que desabroché mi tienda. Salí y hice mi negocio, y justo cuando regresaba vi a Emily parada junto al acantilado mirando hacia afuera. Le pregunté qué diablos estaba haciendo tan tarde. No dijo nada más que, «Tengo que irme», le dije. «¿Ir a dónde? Es tarde, deberías irte a la cama, y no te acerques demasiado al borde, te vas a caer». Ella solo respondió, «Estoy bien, volveré pronto a la cama». Encontré toda esta conversación extraña, pero decidí volver a la cama. Por la mañana me despertó Sandy. Estaba en tono de pánico y dijo, «John, ¿dónde está Emily?». Dije, «¿No está en su tienda? Tal vez fue a mirar la vista. Estuvo fuera anoche haciendo eso». Pero cuando miramos, no estaba allí. No encontramos ningún rastro de su amiga. Buscamos durante 1 hora en el bosque cercano llamándola por su nombre, pero no hubo respuesta. Estábamos a punto de llamar a un SOS cuando regresamos a nuestro campamento y vimos a Emily, justo junto al mismo acantilado donde la vi anoche. Sandy gritó, «Emily, ¿dónde fuiste? Pensamos que te habíamos perdido». Emily no respondió, parecía estar en trance y comenzó a acercarse más al borde del acantilado. Sandy dijo con voz preocupada, «Emily, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí, te estás acercando demasiado al borde». Justo cuando estaba en el borde, salió de su trance y giró la cabeza hacia Sandy, y luego hacia sus pies con una expresión de confusión. Emily dijo, «¿Qué? ¿Por qué estoy fuera de mi tienda?». Dio un paso atrás y se volvió para regresar hacia nosotros. Sandy habló, «¿De qué estás hablando, Emily?». Pero después de que Emily dio ese primer paso hacia atrás hacia nosotros, ella, no puedo explicarlo más que en un momento estaba dando su primer paso para volver a nuestro campamento, y al siguiente, fue lanzada al aire como un muñeco de trapo por una fuerza desconocida. Emily gritó, Sandy gritó, «Emily». Yo estaba en estado de shock, y luego escuchamos un golpe fuerte pero distante. Ni siquiera nos molestamos en agarrar nuestro equipo. Solo agarré la mano de Sandy y le dije, «Tenemos que irnos ahora». Sandy estaba en shock, lágrimas en los ojos, pero la saqué de su estado de shock diciéndole, «Corre». Logró reponerse y corrimos. Corrimos durante lo que pareció horas. Pero eventualmente llegamos al albergue. El personal preguntó si todo estaba bien, y solo dije, en un tono sin aliento, «Llama a los guardabosques, nuestra amiga se cayó de un acantilado». Han pasado algunos días desde entonces. Sandy y yo hablamos con los guardabosques y el personal de búsqueda y rescate y les dijimos dónde había caído Emily. Al principio pensaron que podríamos haber tenido algo que ver con eso, pero dada la distancia desde la que cayó del acantilado, o debería decir, fue arrojada, y al pasar la prueba del polígrafo, nos absolvieron de toda sospecha. Lo que fue aún más extraño fue que los guardabosques abandonaron de inmediato su investigación y comenzaron a llamar al FBI. El sheriff me sentó y me preguntó simplemente, «Hijo, ¿qué pasó realmente allí?». No pude contenerlo más.
Le conté lo que realmente sucedió y cuando le preguntó a Sandy si era cierto, ella estuvo de acuerdo. El sheriff suspiró largo y tendido y dijo, «Eso es lo que pensé. No hay forma de que alguien pudiera haberla empujado tan lejos del acantilado, y mucho menos otras cosas que encontramos». Dije, «¿Qué otras cosas?». Él solo respondió, «Eso no es asunto tuyo. El FBI se hará cargo desde aquí. Probablemente no necesito decirte esto, pero te recomiendo encarecidamente que canceles el resto de tu viaje». Nos dejaron ir, y nos dieron un hotel para pasar la noche y recuperarnos. Pero antes de irme, hablé con un oficial de búsqueda y rescate y le pregunté si encontraron a Emily. Dijo que sí, pero fue extraño. Al haber caído del acantilado, uno pensaría que encontrarían su cuerpo de manera que quedara claro que murió por una caída. Pero dijo que encontraron su cuerpo, pero que le faltaban completamente los ojos y la lengua. Eso es todo lo que pude sacarle. Al día siguiente, Sandy y yo intercambiamos información de contacto y seguimos caminos separados. Antes de irse, me agarró la mano y dijo, «Estoy realmente contenta de haberte conocido, John, y lamento que nuestro viaje haya terminado así. Pero estoy feliz de que hayamos salido con vida. No te olvidaré, por favor, cuídate». Me dio un abrazo, me besó en la mejilla, y se subió a su coche y se fue. Desde entonces he estado leyendo mucho sobre casos de personas desaparecidas, principalmente Missing 411, y me di cuenta de que hay un aumento de personas desaparecidas en este parque nacional, así como en otros. El incidente con Emily es muy similar a algunos casos que he encontrado. Aún hago senderismo y mochilero. A veces Sandy se une a mí también, aunque incluso con mi nueva perspectiva y medidas de seguridad, la forma en que Emily fue lanzada de ese acantilado en Yosemite. No creo que vuelva nunca más. Vivo en Tailandia, pero no como profesor de inglés, trabajador de ONG o expatriado profesional de ningún tipo. Soy un tailandés local, así que si esperas algún chiste sobre Lady Voice por el título, lamento decepcionarte. Pero siento que debería informarles a ustedes extranjeros sobre lo que encontré el fin de semana pasado. Sé que ustedes, extranjeros, normalmente no creen en lo sobrenatural, pero creo que esto es diferente. La gente viene aquí para escuchar relatos extraordinarios porque son verdaderos, ¿verdad? Así que por favor escuchen mi historia. Este conocimiento podría salvar sus vidas la próxima vez que visiten Tailandia. Solo soy un trabajador de oficina que vive en la capital, Bangkok, usando corbata, trabajando en Excel, siempre siendo regañado por mi jefe estadounidense. Pero mi hogar está en el campo rural, con muchos campos verdes de arroz y palmeras de azúcar en la distancia, con el telón de fondo de colinas grises. Es la vista reconfortante de mi infancia. Crecí allí con mis padres, que son agricultores de arroz. Solía llevar a sus búfalos a pastar en los campos, solo para poder dormir todo el día en su robusta espalda. Es un lugar de nostalgia para mí. Como trabajador de oficina, intento visitar a mis padres tan a menudo como puedo porque ya son mayores, demasiado mayores para trabajar en la granja. Pero aún así, no quieren quedarse quietos. Imagínense tener 60 años, pero tener que encorvarse sobre el campo bajo un sol abrasador, para plantar los tallos de arroz todo el día desde el amanecer hasta el anochecer. De todos modos, los visito solo para poder alegrarles el corazón y entregarles un pequeño recuerdo de la ciudad. Por lo general, es un poco de dinero que puedo ahorrar después de pagar el alquiler, pero cuando estoy corto de dinero, les compro algunos dulces o galletas estadounidenses que estoy seguro de que nunca han probado antes. Perdón por la desviación, volvamos al tema. Así que fue el fin de semana pasado que las cosas se volvieron extrañas y aterradoras. Apenas podría creerlo si no me hubiera pasado a mí mismo. Si mi tío o tía del pueblo me hubieran dicho que habían visto lo que yo vi, asentiría cortésmente y secretamente lo ridiculizaría por su superstición. Pero ahora que me ha pasado a mí, no sé en qué creer. El sábado pasado planeé visitar a mis padres temprano en la mañana, pero mi jefe me dijo que necesitaba tener su presentación de PowerPoint lista para las 3 p.m., justo perfecto. Me llevaría 5 horas viajar desde Bangkok hasta mi pueblo en tren, y el último sale a las 2 p.m. Así que entré a la oficina y trabajé como nunca antes lo había hecho. Me salté el almuerzo y hice la presentación de PowerPoint y corrí inmediatamente a la estación de tren. A duras penas llegué a tiempo para abordar el tren.
Sin embargo, eso significa que tendré que caminar hasta la casa de mis padres cuando esté oscuro. Y eso me pone nervioso. Se sabe que nadie debe caminar después del anochecer en mi pueblo. Ahora, antes de que me critiquen, no soy un hombre supersticioso. Soy un habitante de la ciudad, un trabajador de oficina, un hombre de ciencia. Me dan más miedo las amenazas físicas como ser asaltado o asesinado, incluso si es poco probable que eso ocurra en el solitario y tranquilo camino hacia la casa de mis padres. El nerviosismo viene de mi crianza. En mi pueblo, y muchos otros en Tailandia, creemos en cuentos populares y fantasmas. En lugar de un médico, mis padres me llevarían a un chamán cada vez que estuviera enfermo. Cuando sufría de fiebre del dengue a los 13 años, la anciana chamana se había agachado sobre mí con los dientes manchados de negro por los nueces de betel, respirando sobre mí con un hedor dulce y enfermizo. Luego declaró que estaba plagado por un espíritu maligno que pronto me mataría si no era apaciguado. Mis padres inmediatamente cocinaron un banquete y llevaron las ofrendas para rezar ante el árbol de bañan local, encendiendo velas y pidiendo a los monjes que realizaran un servicio de oración. Dijeron que me curó, y fue la razón por la que estoy vivo hoy. Por supuesto, ahora no les creo. Sé que la fiebre del dengue es causada por un virus transmitido por un mosquito. Pero aún así, una vez que eres criado en ese tipo de creencia, es difícil sacudirte. Durante todo el lento viaje en tren, luego el viaje en autobús por la sinuosa carretera a través del campo que se oscurecía, no podía encontrar un asiento cómodo. Seguía inquieto, moviéndome de un lado a otro, revisando mis teléfonos una y otra vez. Les dije a mis padres que llegaría tarde, y ellos me dijeron que tal vez sería mejor si movía mi visita para el próximo fin de semana. Luego les dije que ya estaba en el tren, y ellos me dijeron que era mejor si pasaba la noche en la estación de tren. Resoplé, y no respondí. Estaba decidido a hacer el viaje esa misma noche. Quería sorprenderlos, quería demostrarle al pueblo que estaban equivocados. Estaba decidido a visitarlos y demostrar que la creencia del pueblo estaba anticuada, para marcar la diferencia con mis creencias superiores de la ciudad. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que solo estaba usando esas excusas para calmar mis miedos. Porque cuando bajé del autobús alrededor de las 8 p.m. y vi el sendero que conducía a través de los campos de arroz hacia la casa de mis padres en la oscuridad, todas mis razones se volvieron endebles y frágiles. Solo teníamos farolas en la carretera principal, pero nada en los senderos secundarios. Sentí un miedo infantil tirando de mi corazón. ¿Por qué no escuché a mis padres?, pensé. Sin pensarlo, levanté mi teléfono para llamarlos nuevamente, pero no había señal, ni siquiera una sola barra. Por lo general, obtendría internet 3G incluso cuando estoy aquí afuera. Culpo a la falla de la señal, tenemos muchas de esas. Las cicadas estaban cantando e insectos comenzaron a reunirse a mi alrededor, así que no podía quedarme aquí parado para ser un banco de sangre sentado. Así que agarrando el talismán alrededor de mi cuello, me desvié del sendero oscuro que normalmente sería tan familiar para mí que me recordaría a casa. Ahora no se sentía así. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había vagado por aquí antes en mi vida. La caminata de 1 km hasta la casa nunca pareció tan larga antes, y me sentí como un niño una vez más. El sendero estaba entre 2 campos de arroz, cada uno rodeado de un bajo nivel de agua para ayudar a crecer el arroz, y los primeros 100 metros fueron lo suficientemente fáciles, porque la farola aún iluminaba el camino. Pero más allá de eso, tuve que usar la linterna de mi teléfono para iluminar el camino frente a mí, por si acaso había serpientes o escorpiones. Un viento silbante soplaba por la granja, y me estremecí al escuchar el sonido. Avancé sigilosamente por el estrecho sendero, hasta que vi la sombra de 3 palmeras de azúcar a mi derecha, cerca del punto intermedio. Suspiré y esbocé una pequeña sonrisa, comenzando a sentirme tonto por estar tan asustado. Justo cuando estaba aflojando mi agarre en mi talismán, el mundo fue sumido en la oscuridad. Todas las farolas se apagaron. Los cortes de energía eran comunes en las zonas rurales de Tailandia, pero mi corazón se congeló, conteniendo mi aliento en mi pecho. Solo quedaba la linterna de mi teléfono delante de mí y la luna y las estrellas que ofrecían muy poca luz para mis ojos de habitante de la ciudad. Miré a mi alrededor salvajemente, lanzando mi linterna por todas partes, y un antiguo canto de oración vino naturalmente a mis labios. Luego recordé que solo debería haber 2 palmeras de azúcar en lugar de 3. Enfoqué mi luz allí, y encontré 2 árboles. Escuché un chapoteo,
un sonido de inmersión en el campo de arroz detrás de mí, y giré. Vi 2 largos tallos de piernas. Miré hacia arriba a un cuerpo pálido, desnudo y demacrado, y brazos tan delgados como palillos de dientes. No pude gritar. Mi oración se quedó rígida en mis labios, y caí al campo de arroz fangoso. Dejé caer mi teléfono. Se inclinó, con patas largas y delgadas doblándose, y la cara entró en el haz de la linterna de mi teléfono. Sus ojos eran pálidos como los de un ciego, su cabello era lanoso, y su horrible boca se había encogido hasta convertirse en un agujero redondo diminuto, más pequeño que mi dedo. Respiraba aire a través del agujero en un silbido agudo y parecía hablar. Cuando no pude responder, acurrucado en un silencio tembloroso, volvió a silbar, más agudo, con un tono torturado, y levantó 2 manos blancas, tan grandes como hojas de palma, para hacer un gesto de guay, juntando las manos en oración por el que somos famosos los tailandeses. El gesto significaba saludo, agradecimiento o súplica. Sabía lo que quería. Un viejo folclore estaba más arraigado en mí que las construcciones de la sociedad moderna, pero no podía hacer nada. Ni siquiera podía controlar mi vejiga o articular una oración. Su expresión cambió, y los ojos pálidos se volvieron inyectados en sangre, y el silbido se detuvo de repente. De la boca, un agujero, una larga lengua. Su expresión cambió y los ojos pálidos se volvieron inyectados en sangre, y el silbido de repente se detuvo. De la abertura de su boca, una larga lengua roja se desenrolló y parecía no tener fin, hasta que fue tan larga como mi brazo, luego incluso más larga. La bilis subió a mi garganta y quise vomitar. Pero esa reacción física me despertó de mi parálisis y finalmente grité. Asentí furiosamente, junté mis manos para devolverle el guay y las palabras salieron disparadas de mi alma. Le prometí un festín. Le dije que nunca volvería a pasar hambre. Juré que los monjes bendecirían su alma para que ya no sufriera más. La lengua dejó de extenderse y finalmente se retractó. Sus ojos huecos me encontraron por un momento y finalmente se puso de pie sobre esas piernas delgadas, y se balanceó hacia la oscuridad, el chapoteo desvaneciéndose y desapareciendo. Me quedé donde estaba, empapado entre los tallos de arroz. No sabía cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente volvieron las farolas, me levanté de un salto, agarré mi teléfono y corrí hacia la casa de mis padres. Según el mito, lo que vi era un alma perdida. Vagaría por las tierras de los espíritus, para siempre hambrienta porque su boca era demasiado pequeña para comer algo. Así que el domingo fui inmediatamente al templo a rezar para aliviar su sufrimiento, y compré fideos como ofrendas colocadas ante las 2 palmeras de azúcar cerca de la casa de mis padres. Los fideos deberían caber en su diminuta boca. Ahora estoy de vuelta en Bangkok, y comienzo a preguntarme qué habría pasado si no conociera al fantasma o no recordara las enseñanzas del pueblo. Sin duda, me habría matado, para drenar mi sangre, abrir mis entrañas y succionar mis intestinos. Así que aquí está mi advertencia para ustedes, extranjeros que viajan a Tailandia. Sé que les gusta viajar a partes rurales de Tailandia para una experiencia cultural exótica, pero recuerden que estas son áreas oscuras, desconectadas del mundo más amplio. Siempre que se encuentren con un fantasma, recen por él y denle ofrendas. Sean más de mente abierta y no usen su racionalidad como un símbolo de orgullo. Hay muchas cosas que no entienden en este mundo, más allá del alcance de la fría y dura ciencia. No sean arrogantes, escuchen a los aldeanos y respeten sus costumbres porque la superstición podría salvar su vida, como ha salvado la mía.